Hoy sí. Hoy vamos a ver panorama de los eventos futuros. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación, tanto en los cielos como en la tierra. La semana pasada estuvimos viendo el por qué nosotros, desde el punto de vista teológico y a raíz de la palabra, por qué creemos que la tribulación, el arrebatamiento y todos los eventos se toman, que nosotros no vamos a vivir estos eventos porque Dios nos va a sacar de todas estas circunstancias. Entonces, nuestra creencia es pretribulacionista. ¿Por qué? Porque es antes de la tribulación, de acuerdo a varios versículos que tuvimos nosotros considerando la semana pasada. Bienvenidos, hermanos. Ahí se están terminando de conectar. Entonces, hoy vamos a, a darle por decirlo así, como una pincelada de lo que es la semana 70. Sí, no vamos a ver el cálculo porque necesitamos más tiempo para poderlo desarrollar. Son 70 semanas de acuerdo a lo que leímos en Daniel 9, 24 al 27. Leámoslo nuevamente para que vayamos entendiendo un poquito. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel y todo el pueblo de Israel estaba en cautiverio y es ahí donde Daniel estaba orando, pidiéndole perdón a Dios por el pueblo de Israel, por todos los pecados que ellos cometieron. Y ahí es donde Dios le estaba mencionando por medio del ángel Gabriel que realmente él había escuchado todo lo que eh, lo que estaba a punto de acontecer en el momento que el ángel llegó, pero los eventos que el ángel le iba a decir iba a ser para el futuro. Daniel 9, 24 al 27. Dice así, y vamos a ver así despacio. Bueno, el 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice, 70 semanas, vamos acá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí se refiere a Israel. Dice, para que termine la prevaricación, que es lo que habíamos hablado la vez pasada. Esto está en la presentación. La razón es el por qué el ángel Gabriel le menciona a Daniel por qué iban a acontecer esta profecía que se estaba dando para el pueblo de Israel. Y dice ahora para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora escuchen. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, desde que se le habló a Daniel, es esta orden, dice, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. El cálculo tiene que ver semanas de años y ahí se nos hacen más de 483 semanas de nuestro tiempo, ¿verdad?
pero de acuerdo a lo que Dios le había dado a Daniel, eran 70 semanas en total. Entonces dice, 7 semanas, ¿verdad? Que el momento que se dio la orden de restauración, en aquel entonces era la restauración de el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, eh, con Nehemías, con el profeta Nehemías, viene y eh, se da la orden también de deportar a la gente. Dios despierta el corazón de Ciro y es ahí donde empieza la gente a devolverse al pueblo, donde ellos eran en la tierra prometida. Y después dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, desde la entrada de Cristo a Jerusalén, cuando Cristo muere, pasan 62 semanas. Se los estoy comentando para que ustedes se ubiquen en tiempo, en el espacio y geográficamente. Entonces, desde el momento que Cristo muere y se da el cumplimiento de las 62 semanas, tenemos 69 semanas ya eh, hechas o ejecutadas, pero dice más adelante en el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será, dice, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí ya están hablando de este príncipe que va a hacer destrozos y todo, ya es con el anticristo. Y dice, y por una semana, otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso lo vamos a explicar ahora. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que aquí es el personaje del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado de derramar sobre el desolador. Ahora bien, habíamos hablado la semana pasada que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Entonces, cuando pasan estos cálculos o estos tiempos que se mencionan de las 70 semanas, dice de que ya han pasado 69 semanas. Pero cuando muere Cristo, Cristo vino por su pueblo y encontró un pueblo que se dio a misericordia, un pueblo que lo llegó a buscar, lo siguió, y ese fue el pueblo de la iglesia. Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo de gracia. El tiempo de gracia ya llevamos 2000 años. El tiempo de la gracia es cuando Cristo muere o es crucificado, se da la destrucción de donde estaba el pueblo en el 70 después de Cristo, se da la diáspora, que la diáspora es cuando todos los judíos al ver, narra la historia que en el 70 después de Cristo, Tito, el general, que es general romano, empieza a destruir a todos los judíos. Entonces, cuenta la historia que sobre las calles era una cantidad exagerada de sangre de lo que se estaba viviendo en ese entonces. Los judíos empezaron a emigrar a diferentes lugares de Europa. Entonces, es ahí donde se cumple también una palabra que dice de que Dios los iba a dispersar. En ese momento empieza el tiempo de la gracia hasta nuestro tiempo cuando el Señor mande a llamar a la iglesia. ¿Cuándo sabemos? No se sabe. La Biblia dice muy claro, dice que el tiempo ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces,
Todavía estamos nosotros bajo la gracia. Por eso es donde yo les digo a ustedes, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar como esos radares viendo qué es lo que está pasando y por dónde viene el enemigo a arreciar y a hacernos que nosotros claudiquemos en la fe. Entonces tenemos que estar siempre preparados, ¿verdad? Por todo esto de lo que va a acontecer. Sucede que después del periodo de la gracia, es ahí donde ya el Señor manda llamar a la iglesia y es donde nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Y se cumple la última semana de años que se menciona aquí en Daniel. Acordémonos que Daniel y Apocalipsis son como libros muy unidos, como libros como gemelos, que se compilan muy bien entre sí. Entonces, la última semana, que se le llama la semana 70, es desde el momento que sale la iglesia en el arrebatamiento, el anticristo va a encontrar, sale, ¿verdad?, a la luz, va a encontrar un mundo en caos, donde el alza de los alimentos está muy arriba, donde todo el mundo está endeudado, donde hay muchas enfermedades. Entonces, él va a unificar todo lo que es la parte económica, la parte religiosa, todo eso que le llaman un nuevo orden mundial. Entonces, esta es la última semana, que la semana 70 es desde el momento que empieza la tribulación, 7 años, que es la última semana. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos? Estamos aquí, en el tiempo de la gracia. Todavía la tribulación no se ha dado. Claro está, acordémonos de que hay una denominación, hay denominaciones dentro de los cristianos evangélicos que mencionan que la iglesia va a sufrir parte de la tribulación, pero ya de acuerdo a la palabra, vimos la semana pasada que no fue así. No será así. Entonces vamos a ver este panorama completo de lo que son los eventos finales. De una manera sencilla, está esta presentación que es la semana 70 y también se le llama la angustia de Jacob. ¿Por qué se le llama la angustia de Jacob? Porque Jacob, que es uno de los patriarcas, es el que lleva toda la descendencia y es donde van a sufrir ese mover de todo el pueblo judío, ese zarandeo, así se le llama. Y lo tenemos en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías fue uno de los profetas que declaró o profetizó que Israel iba a caer en cautiverio. Entonces, a ver, hermano Jorge, si tiene Jeremías capítulo 30, versículo 7, ¿se me hace el favor? Jeremías capítulo 30, versículo 7. Aún cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Muy bien, muchas gracias. Dice que nunca había pasado algo así o pasaría algo así. Los judíos hoy por hoy creen, ya como judíos, creen que Dios los va a librar del día malo. Hasta más, hay una canción de Paul Wilbur que también habla así, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que Dios los va a librar del día malo. Va a llegar la tribulación o va a llegar el momento difícil, pero ellos dicen que el Señor los va a librar. Pero, ¿va a ser así? ¿Por qué razón la Biblia nos dice que debemos de orar por Israel? ¿Por qué nosotros tenemos que interceder por Israel? ¿Por qué nosotros tenemos que estar pidiéndole al Padre que tenga misericordia por Israel? Precisamente porque Israel es el que va a ser zarandeado en ese tiempo. Por eso se le llama la angustia de Jacob. Ahora bien, en esta dispensación
Tenemos el tiempo de la gracia. Sí ven la presentación, ¿verdad? Tenemos el arrebatamiento. El arrebatamiento lo vamos a leer en lo que corresponde en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, capítulo 4, versículo 15 al 17. A ver, hermano Daniel, si me hace el favor, lo puede leer. Y también la hermana Cintia me puede leer, si me hace el favor, Primera Tesalonicenses 5, 2 al 4. ¿Cuál me dijo, hermano, por favor? Hermano Daniel, es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Ahí vamos a hablar del arrebatamiento. Amén. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿El 17 también? Sí, señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, gracias, hermano. Dice que el Señor Jesucristo es el que va a tocar la trompeta. En el griego, trompeta no es una trompeta metálica. Las trompetas metálicas, cuando ustedes vean Pentateuco, van a ver los diferentes tipos de trompeta, y la trompeta metálica se utilizaba para la guerra. El que se menciona ahí en Tesalonicenses, la trompeta se traduce en este caso lo que es el chofar. El chofar es el cuerno de carnero, que es el que toca, y dependiendo de los toques de trompeta o del chofar, así es convocatoria del pueblo, o es porque ha pasado algo, una situación difícil, o el pueblo, o porque está la presencia de Dios. Dependiendo de los toques de trompeta, así es lo que se va a dar. Cuando dice ahí que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es ahí donde nos está haciendo la convocatoria que nosotros vamos a estar recibiéndole. ¿A dónde? ¿Dónde decía? En las nubes. En las nubes. Es correcto, ¿verdad? A ver, hermana Cintia, Primera Tesalonicenses 5, 2 al 4. Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien. Dice que nos sorprenda como ladrón. El ladrón nunca dice que va a llegar. Él llega en un momento menos esperado. Y es ahí donde dice, cuando los hombres digan paz y seguridad. Hoy por hoy se ha hablado en en varias organizaciones allá en Europa, de que quieren hacer un tratado de paz, que quieren ver de cómo tenemos un arreglo, un paz con Israel y el pueblo árabe, y así sucesivamente. Hoy por hoy está con lo de la guerra esta de Ucrania, que es parte de todo esto, lo que se está dando bíblicamente. Entonces, cuando digan los hombres paz y seguridad, mire, hermanos, es ahí donde hay que tener ya listo todo nuestro corazón, porque nos vamos. Y es ahí que hay dos formas. Bueno, lamentablemente no podemos ver el tema de vida después de la muerte. Ahí vemos qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve al Padre cuando morimos. Cuando morimos, el cuerpo va a la tierra, y el que tiene vida eterna es el alma, que algo le comenté la semana pasada. Resulta que cuando la persona
que ya ha muerto en el arrebatamiento, dice que los que murieron primero serán arrebatados. ¿Por qué ellos van a ser primero? Porque Dios no va a dejar el alma, el cuerpo, claro, el cuerpo en este caso son los huesos, y el espíritu separados. Va a llegar esa transformación que lo hace el Espíritu Santo, une nuestro ser tripartito y es ahí donde se van en las nubes las personas que han muerto. Dice, los que murieron primero serán arrebatados. Y los que hemos quedado, vamos a ser transformados. O sea, vamos a vivir esa transformación que les comentaba la semana pasada de que según ciertos científicos con escatólogos hablando de esta situación, dice que eso va a viajar a una velocidad de la luz bastante impresionante. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver lo sobrenatural, que por eso el Padre da la hora, da el momento, Cristo toca el shofar, que ya lo vimos, y el Espíritu Santo es el que hace esa transformación. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se da el arrebatamiento. Y es ahí donde nosotros nos vamos antes. Luego, dentro de lo que corresponde al panorama, el tiempo de los 7 años va a ser dividido. 3 años y medio en tribulación y 3 años y medio en gran tribulación. Vamos a ver eso un poco. A ver, hermana Alicia, por favor, Marcos 13, 19 y 24. Y hermano Valdemar, Mateo 24, 21, por favor. Aquí vamos a ver estos momentos de la tribulación, por qué es que se va a dividir, qué acontecimientos van a suceder en cada una de las situaciones. Marcos capítulo 13, versículo 19 y el 24. El 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Muy bien. El 24. Sí, señora. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y hermano Valdemar, Mateo 24, 21. Yo lo leo, hermana. Léalo, hermano. Ok, dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien, gracias, hermana. Vamos, la Biblia nos dice que hay tribulación y gran tribulación. ¿Por qué los dos dicen de que es un tiempo que no lo ha vivido? Nosotros no hemos vivido un fuerte terremoto que hasta parta o divida tierras. No hemos vivido situaciones como estas. Por eso yo siempre les digo cuando hablo con las personas de esto, escapa por tu vida. Y una de las formas de escapar por nuestra vida, de todo lo que vamos a ver ahora, es prepararnos y preparar nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a encontrar palabras que digan 42 meses, pasarán 42 meses, pasarán 1260 días. ¿A qué se refiere? Eh, Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. A ver, no sé si la hermana Norma. Apocalipsis 14. Son varios versículos que hablan de eso, solo vamos a leer uno, pero para que ustedes tengan una idea. Disculpa, hermana, Apocalipsis 12, 14, ¿verdad? Sí, señora. Este es un ejemplo de lo que les estoy comentando.
Amén. Ujú. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde Es sustentada. es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien, gracias, hermana. Eso es un versículo que, bueno, habla de la mujer que se refiere a Israel, va a ser perseguida por el dragón, que es Satanás, y eso lo vamos a ver un poco, lo vamos a mencionar en el tiempo, al filo de los 3 años y medio. ¿Por qué dice por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? De acuerdo al estudio escatológico, tiempo en singular es uno. Tiempos plural son varios y se hacen dos. Y medio, la mitad de un tiempo, la mitad serían 3 tiempos y medio. Si lo convertimos a años, son 3 años y medio. De acuerdo al número de los años, de los meses que tiene un año, son 12. Entonces vamos de 3 años y medio se convierten a 42 meses. Yo les estoy explicando esto porque ustedes van a escuchar varios versículos, 42 meses, 1260 días y así. Entonces, cuando tú agarras 42 meses, el calendario judío es calendario lunar. Nuestro calendario gregoriano es un calendario solar. Nuestro calendario tiene 31 días. Hay meses de 31 días y hay meses de 30. Y son 365 días al año. El calendario judío son todos parejos 30 días y 360 días al año. Entonces, tú agarras 42 meses por 360, perdón, por 30, son 1260 días. Y si lo haces todo completo, los 7 años, te va a dar prácticamente el doble, ¿verdad? De lo que son 1260 prácticamente por 2, que son 2 años, 2 tiempos, son 1520. 2520. Y también van a escuchar versículos que hablan 2520. Ahora bien, la parte de la tribulación son 3 años y medio y la parte de la gran tribulación son 3 años y medio. Está dividido en el tiempo de los 3 años y medio, donde van a acontecer varios eventos bastante puntuales, bastante importantes, que vamos a irlos mencionando. Después de que pasan los últimos 3 años y medio, viene la guerra del Armagedón, donde el anticristo manda llamar a todos los ejércitos de todas las naciones porque quieren destruir Jerusalén, y una de las formas es guerrear, pelear una guerra campal en Armagedón, que es un lugar bastante plano donde alcanzan cantidades increíbles de personas, donde han habido guerras ahí, como en el caso, ¿se acuerdan de Císara, verdad? Que estuvo la jueza Débora, entonces con Barak, ahí también es el valle de Josafat, que es también el valle que es Armagedón. Cuando se da esta guerra, Israel clama porque van a ser destruidos, porque el anticristo, cuando estudiamos Armagedón, cuando el anticristo quiere arremeter contra el pueblo del norte, que se les llaman todos los que son machinados, ¿verdad? China, Taiwán, Corea, todos ellos son de creencias completamente diferentes, no se van a someter a los lineamientos del anticristo. Va a llegar un momento que van a chocar y ellos son convocados a guerra. Cuando venga Armagedón y se dé,
Jesucristo baja en la segunda venida y viene con todos la iglesia y sus ángeles. Eso veamos Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Otro que me lea Judas 15. Judas solo tiene un capítulo. Y otro que me pueda leer Apocalipsis 19 del 11 al 16. Yo tengo Zacarías. Sí, señor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muy bien. En ese versículo, hermanos, cuando Jesús, porque Jesús va a venir presencialmente, va a llegar, Israel va a ser la capital mundial. No sé si ustedes alguna vez en el colegio o le han hablado que antes todo la tierra estaba unida, antes del diluvio. Eso se llamaba Pangea. Si usted agarra toda América y toda Europa, África, Asia y las une, Israel queda en el centro. Hagan el ejercicio, hagan una idea, Israel queda en el centro. Según los escatólogos, dice que Israel va a llegar a ser la capital mundial cuando el anticristo esté en el momento trabajando en esta semana de la tribulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este mover de que venga Jesús y venga a restaurar todo su pueblo, ¿verdad? El pueblo judío, y dice que él va a poner los pies en el monte de los olivos y va a partir el monte. Cuando él vaya a hacer eso, se le llama el juicio de las naciones, también se le llama el día del Señor. Si ustedes lo han escuchado en Sofonías, lo van a escuchar bastante, porque es un profeta que habla mucho de la venida de Cristo. Esa es la segunda venida. Entonces, va a ser presencial y él ahí donde va a partir el monte y va a venir con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros en el tiempo de la línea del tiempo está el arrebatamiento. Cuando nosotros nos vamos con el Señor, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar cara a cara y va a haber dos acontecimientos. El primer acontecimiento, según cálculos o piensan los escatólogos, que se da en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, más bien es un momento donde vamos a comparecer ante Dios, en este caso Jesucristo, de todo lo que usted ha hecho en la obra del Señor. Su servicio, si lo hizo de buena forma, no lo hizo de buena forma, solo lo hizo para la foto, solo lo hizo para que se haga ver. Yo quiero, una de las clases que vamos a tener es esto, el Tribunal de Cristo, muy poco se da. Y para que ustedes vean que el trabajo que ustedes hacen para la iglesia no es en vano. El Señor lo va a ver, lo ve y lo va a premiar. Entonces, el Tribunal de Cristo se cree que la iglesia va a estar 3 años y medio en este mover. Y al terminar los 3 años y medio, la iglesia llega a tener las bodas del Cordero. Acuérdense que nosotros somos la novia. Cuando nosotros estemos en las bodas, al terminar los 3 años y medio, va a ser las bodas del Cordero. Ahí el Señor dice que nos va a preparar un banquete y vamos a comer con Él y vamos a festejar con Él en las bodas del Cordero. Cuando se dé el tiempo del Armagedón al filo de los 7 años, viene la segunda venida de Cristo y es ahí donde Cristo baja con la esposa y vienen los ángeles. A ver, ¿quién tiene Judas 15?
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que ha hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien, ese es el juicio de las naciones. Cuando Jesús ponga los pies sobre la tierra, dice que va a separar las ovejas de las cabras. Y es ahí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes de muchos que creen que realmente van a irse con Cristo, y no va a ser así. ¿Verdad? Va a ser al sufrir de estar ante el juicio del gran trono blanco al final del periodo. Apocalipsis 19, 11 al 16. A ver si la hermana Linda lo tiene. Apocalipsis 19 Del 11 al que al 16. dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Cuando Jesús venga a la tierra, dice que todo ojo le verá. Ese es otro versículo. Todo ojo le verá. Todo mundo va a ver que el Señor viene con su iglesia, y dice que hasta los ejércitos celestiales viene bien equipado. Cuando se dé ese acontecimiento, tanto los ejércitos del norte, que son China y todos los achinados, que estaban guerreando contra el anticristo, se van a unir y van a pelear contra Jesucristo. Y es ahí donde Él los va a exterminar, al punto que va a quedar una devastación tan grande de cuerpos, ¿verdad? Que dice más adelante, en 17, el 18 y el versículo 19, que dice que un ángel está llamando a todas las aves de rapiña para que vengan y se coman todos esos cuerpos. Va a haber trabajo para los que vamos a estar en el milenio, ¿verdad? Se va a enterrar lo que son armas, todo lo que las personas que murieron, y bueno, los cuerpos, ¿verdad? Entonces va a haber una situación un poco diferente a lo que se ha venido viendo. Este es un tiempo especial, todo esto. Entonces, cuando empiece el arrebatamiento, surge el anticristo, se dan como efecto dominó 21 juicios. Esos 21 juicios es sobre la humanidad. La gente que se queda en la tierra, que es cristiana, recuerde que la palabra dice en Apocalipsis para la iglesia de la Odisea, dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, toda aquella persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no crean que se va a quedar, que se va a ir, se va a quedar. Entonces, es ahí donde mucha gente cristiana se va a quedar en la tierra y va a decir, ¿por qué no me fui? Va a llorar, va a lamentarse de su proceder también que hizo en días atrás o en su vida. Claro está, también va a quedar gente que no es cristiana, va a ser gente atea, va a ser gente política, dice en la Biblia que grandes, pequeños, diferentes tribus, etcétera, etcétera.
Entonces vienen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, donde los sellos y unas copas son, trompetas, perdón, se van a dar en el tiempo de la tribulación. Aún con el mover del anticristo, con toda la parte de la naturaleza que ustedes leyeron en uno de los versículos que dice que el sol se apagará, la luna no dará su luz, va a haber guerra, va a haber terremotos, va a haber diferentes cosas que ahora vamos a ver. Y en el tiempo ya de las trompetas no va a ser tanto el problema. El lloro y el crujir de dientes de la gran tribulación es la ira de Dios que van a ser las copas y parte últimas de las trompetas. Por eso se le llama la gran tribulación y es cuando el anticristo se vuelve bestia, y eso lo vamos a estudiar también, y es cuando el hombre cambia y se vuelve bestia. El hombre viene y trabaja muy bien como hombre, un hombre muy diplomático, un hombre bien social. La otra semana vamos a estudiar el anticristo. Un hombre bien político y un estratega militar increíble. Entonces, ese hombre, como él va a sufrir un atentado, él va a morir y después es una bestia. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y en el tiempo de la segunda parte, de la segunda fase o los últimos 3 años y medio, es donde el hombre se vuelve un devastador. Va a matar a los 144,000, va a matar a los 2 testigos, aquella persona que, porque va a surgir la marca, aquella persona que no se va a poner la marca, los va a decapitar. Entonces es un suceso bastante fuerte y por eso va a ser parte de la gran tribulación. Dentro de bueno, la parte del cielo, eso es lo que estamos hablando, la parte de la tierra. La parte del cielo viene el arrebatamiento, viene el rapto, el tribunal de Cristo, la voz del Cordero y el regreso glorioso. Eso es lo que se va a vivir la iglesia. La iglesia no va a pasar la tribulación, téngalo claro. Todos nosotros vamos a estar ante el Señor Jesucristo, vamos a poder ver ángeles, vamos a ver situaciones bastante especiales. Se nos va a olvidar quiénes fuimos y todo. O sea, vamos a reconocer a nuestros seres queridos que han muerto, sí, lo vamos a reconocer, pero no vamos a vivir como muy apegados. ¿Por qué? Porque nuestra vista va a estar fija en Cristo Jesús. Esta parte es donde la iglesia va a estar en el cielo. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia? Y lo que es los primeros 3 años y medio en la tierra, ¿qué va a pasar? Empezando el arrebatamiento, se va a la iglesia y dice en el primer sello que sale un caballo blanco. Todo el mundo cree que es Jesús y no es Jesús, ¿verdad? Porque creen de que es el que va a salvar el mundo con todas las catástrofes que va a haber aquí en la tierra, va a hacer negociaciones con el cuerpo árabe, el pueblo árabe, y eso lo vamos a ver la otra semana con Daniel 11, que Daniel 11, si usted lo quiere adelantar este fin de semana, leerlo, mire, hermanos, ustedes les va a tener más claro lo que vamos a hablar. Es ahí donde se va a manifestar toda la parte estratega militar de este hombre y cómo va a hacer negociaciones en la mesa y cómo va a mentir. Y es ahí donde se hacen enemigos, ¿verdad? Va a instituir un tratado de paz donde Israel y el pueblo árabe van a estar tranquilos, van a construir el tercer templo. ¿Por qué se habla del tercer templo? Miren, mis hermanos, cuando estuvo Salomón construyó el templo para Dios. 10 años atrás, David fue el que quiso hacer una casa a Dios. Él dijo, ¿cómo es posible que yo tenga un castillo, tenga casa y Dios no tenga casa?
Él preparó planos, se preparó el arsenal, todo lo que son los materiales y preparó también quienes podía hacer la casa, pero Dios le dijo, sobre tu mano ha corrido sangre y no va a ser tú el que va a construir, va a ser Salomón. Salomón fue el que hizo el primer templo. Ese templo se destruyó con el rey Nabucodonosor cuando entró el tiempo de los gentiles y ahí es donde el pueblo de Israel entró en cautiverio. El pueblo, el tabernáculo, o sea, todo lo que era el templo se había destruido y cuando viene la deportación y con Ciro devuelve al pueblo judío, con Zorobabel lo reconstruye. Y es ahí donde se da la orden de las 69 semanas. Y así sucesivamente, con Herodes el Grande, en el tiempo de Cristo, Herodes trató de hacer un cambio completo sobre el templo. Y fue un templo precioso. Sí conservó la mayoría del templo que había dejado Salomón y Zorobabel, que era el mismo, pero él le construyó un patio más grande y otras áreas para mujeres y así sucesivamente. Cuando se da el tiempo, la diáspora y todo esto, el templo también queda destruido y solo quedó, si usted ha ido a Israel, solo usted sabe que quedó el muro de los lamentos, que es la parte creo que occidental de lo que es el templo. Todo lo demás lo destruyó Tito. Llega el momento en que el pueblo de Israel quiere reconstruirlo, quiere hacerlo. Y lástima que por el tiempo no podemos estudiar el tercer templo. Hay videos cómo los judíos se han organizado, han puesto dinero para hacer toda la parte del candelabro, la mesa de la proposición, el vestuario de los sacerdotes. Si usted entra en inglés, el Instituto del Templo, usted se va a dar cuenta todo lo que han hecho Israel para construir el tercer templo. Hay como si fuera un museo donde está todo listo. Cuando ya en el pueblo, el Estado de Israel diga, podemos construir el templo, según los judíos pueden construirlo en menos de 48 horas. Todo está listo. Judíos de la diáspora fuera de Israel han mandado dinero para poder hacer toda la parte en oro, construir paredes, construir todo como Dios lo había pedido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Va a ser un ensamblaje rápido y es ahí donde ese es el deseo más grande de los judíos. Quieren hacer los sacrificios, instituir los sacrificios, quieren hacer toda la parte del sacerdocio, rehacerlo, ¿verdad? Y todo eso ya está listo. Solamente dar la orden. El anticristo, cuando surja y va a traer ese tratado de paz, es ahí donde el anticristo va a decir, va a hacerse el templo y va a haber la oportunidad de que Israel quede contento y ellos van a creer que el anticristo es el Mesías. Eso es lo más triste. Pero al cabo de los 3 años y medio, el anticristo rompe ese tratado de paz. Y como él muere y viene la transformación en bestia, es ahí donde se dan cuenta que no es el Mesías. Ahora bien, terminando el arrebatamiento, surge el anticristo en el primer sello, vienen los demás, viene la salida o la aparición de los dos testigos. Por tiempo yo creo que mejor lo vamos, nada más lo voy a decir, no vamos a leer los versículos y ahí se lo voy a pasar después. Viene los dos testigos que unos creen que es Eliseo, otros creen que, o sea, hay varias conjeturas y de acuerdo a la palabra y de acuerdo a los milagros que ellos van a hacer, exactamente lo que hacía Moisés y hacía Elías. Pero ¿qué van a hacer esos dos testigos?
La palabra dice de que van a trabajar, van a comandar a los 144,000 y van a estar 42 meses, 3 años y medio. Ellos van a comandar a los 144,000, que los 144,000 son sacados de el pueblo de Israel. Hoy por hoy, el Instituto del Templo está capacitando a sacerdotes y a judíos de diferentes tribus. Y lo más emocionante es, hermanos, que han estado apareciendo tribus que habían estado desaparecidas. ¿Me siguen, va? Manasés fue una tribu que se perdió y ya ha aparecido un buen grupo de la tribu de Manasés. Entonces, poco a poco, todas las tribus están apareciendo. Para un judío es bien importante su descendencia y de qué tribu es. Para en el caso, un ejemplo de la lista de Schindler, si ustedes van al Museo del Holocausto, ustedes van a ver la lista de todos los judíos que fueron salvos por Schindler. Y es ahí donde en la lista viene la dirección, el nombre y todo esto, y dice de qué tribu, de qué descendencia es. Y si usted se fija, todo el Antiguo Testamento, y viene padre de fulano, mengano, perencejo, porque siempre dicen su genealogía. Van a ser igual. En este tiempo, en el caso de los 144,000, van a ser escogidos de todas las 12 tribus y van a ser 144,000. No es como dicen los testigos de Jehová, y perdonen que se lo diga, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen de que solo son 144,000 escogidos de ellos, son los que van a ir al cielo. Eso es una doctrina de ellos. La Biblia es muy clara que los 144,000 son los judíos que son escogidos para predicar el evangelio. Usted me dirá, ¿por qué el evangelio ellos creen en otra cosa? Ellos no son mesiánicos, etcétera. Se ha habido testimonios de personas que han estado estudiando en el Instituto del Templo y dicen que se les ha aparecido el Mesías. ¿Cómo va a ser? Eso es algo sobrenatural. Los 144,000, cuando aparezca el anticristo y empiece a funcionar la tribulación, van a aparecer los 144,000 comandados por los 2 testigos. Y es ahí donde se cumple también Mateo 24:14 va a estar vigente, que van a ir a predicar hasta los confines de la tierra. Y ellos son los que van a ser utilizados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va de la tierra. Esa es otra cápsula que les tenía, porque el único que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Muchas denominaciones y se puede decir que muchos de la iglesia cristiana evangélica cree que cuando la iglesia se va al arrebatamiento también se va el Espíritu Santo y la tierra queda sola. ¿Quién va a redarguir de pecado? Si dice cuando salen de la gran tribulación, salen un montón, dice que son personas que no se cuentan y que salen con su vestimenta, que salen por el testimonio del evangelio. Mucha gente se va a salvar en la tribulación. Hermanos, si usted cree que usted se puede salvar, no corra el riesgo. Yo les digo a la gente cuando hablo, trátese de ir en el primer bus, preparémonos y vámonos al arrebatamiento, porque según las copas, y creo que también en las trompetas se menciona que por causa del endurecimiento de corazón, mucha gente va a hablar en contra de Dios, va a blasfemar. Entonces, no seamos de ellos. Esperemos que mejor nos vamos en el arrebatamiento y nos vamos en el primer bus. Ya la gente que se salve en la tribulación, en la gran tribulación, es otra cosa. Entonces,
vemos que por medio de la predicación de los 144,000, los 2 testigos, es ahí donde se van a salvar muchas personas, ¿verdad? Y todo esto que les he estado comentando del anticristo y de las negociaciones, el tratado de paz, la construcción del templo, se da en los primeros 3 años y medio. Matan al anticristo y el anticristo, ¿cómo les puedo comentar? El anticristo, hay versiones que dice que revive, pero ¿quién es el que da la resurrección? ¿Quién resucita? Cristo. Jesucristo es el único que ha resucitado y que ha dado la resurrección a diferentes ejemplos que encontramos en la palabra. Cuando el falso profeta esté trabajando junto con el anticristo y maten, y eso lo vamos a ver la otra semana, y maten al anticristo, van a reconstruir su cuerpo. Han habido un montón de situaciones a nivel de laboratorio, de haciendo, ¿se acuerda la oveja Dolly? Y que por ser clon, y han hecho un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? La bestia que era, es y será, es el anticristo, que fue hombre, que lo mataron, su alma se fue, su cuerpo lo tratan de reconstruir, por decirlo así, y llaman el falso profeta de las profundidades del infierno un demonio que entra en el cuerpo del anticristo. ¿Por qué? Porque el falso profeta no puede dar resurrección, porque el único que da resurrección es Jesucristo. Y es ahí donde el anticristo se vuelve bestia. Y al término de los 3 años y medio que encontramos nosotros acá, rompe el tratado de paz, y es ahí donde él mata, se persigue a los 144,000, persigue a los 2 testigos y los mata. Entonces se manifiesta, profana el templo. Muchos escatólogos creen que una de las formas de profanar el templo es que en el templo no pueden entrar soldados, no puede entrar la guerrilla o la guerra. Entonces van a meter soldados, van a meter eso, y el anticristo lo comparan con Antíoco Epífanes en el Antiguo Testamento, cuando se dio la guerra de los macabeos, y Antíoco Epífanes fue el que hizo una abominación desoladora en ese entonces, porque puso un cerdo en medio del templo. Tuvo relaciones sexuales con prostitutas, todos sus seguidores, y profanaron el templo. Según escatólogos, así como pasó en el tiempo de los macabeos con Antíoco Epífanes, y si usted quiere estudiar varias redundancia, historia de todo esto que les estoy hablando, de las que, cómo el pueblo judío cayó de Babilonia, pues a los medos y los persas, pues a los griegos, pues a los romanos, usted lo puede leer en Macabeos muy bien. No estoy recalcando que se ponga a leer estudios en libros que no son inspirados, que no están dentro de la Biblia, pero es historia. Hay algo que yo les quiero decir: la Biblia, la historia y la ciencia son un complemento muy bueno para poder tener la veracidad bíblica de los acontecimientos que la Biblia dice, y da la verdad. Entonces, siguiendo con esto, la gente, los estudiosos consideran de que el anticristo va a profanar el templo, parecido a como hizo Antíoco Epífanes. ¿Vamos bien hasta aquí? Quiero hacer, si hay preguntas. ¿Vamos bien? ¿Me siguen?
¿O no? Es que los veo que me dicen que no. Yo tengo una pregunta. Dígame, hermana. Es el asunto este de la diáspora, ¿eso fue la matanza de los cristianos? Sí, bueno, han habido diferentes matanzas, pero en el tiempo del 70 después de Cristo, con Tito el general, fue tanto, si usted quiere leer parte de historia, le aconsejo que lea a Antigüedades, el libro de los judíos. En ese libro usted va a encontrar qué es lo que pasó en la historia. Y según Tito, dijo que él quería exterminar a toda la raza judía. Y es ahí donde al ver los judíos que lo que estaba pasando, se fueron, unos a Polonia, otros a diferentes lugares. No tengo el versículo en la mano, pero la próxima semana le prometo, se lo paso por WhatsApp, el versículo que Dios dice de que Él va a dispersar a su pueblo. Y es ahí donde se da la diáspora, y fue en el 70 después de Cristo en esta actividad de Tito. Y después hay otra profecía que dice que Dios va a recoger y manda a llamar a todo su pueblo de diferentes lugares, de diferentes naciones, y los va a traer a Israel. Israel está regresando. La gente que ha estado en Polonia, Alemania, todos esos lugares, para que ustedes sepan, el Estado de Israel, al saber que los judíos quieren regresar y estar en su casa, les ha pagado gratuitamente el vuelo, y ahí les voy a mandar fotos de cómo toda la gente que estuvo fuera en la diáspora ya han estado regresando a Israel. Aviones completos de gente que ha estado viviendo en otras naciones ya han estado llegando a Israel. Por eso ya las tribus se están complementando, ¿verdad? Entonces, sí fue la matanza de los cristianos. En el 70 también fue en el tiempo, hubo otras matanzas, acordémonos con Nerón y todo, Adriano y todos esos Césares, que han sido bastante rudos, pero con este Tito sí fue el que decidió exterminar toda la raza judía y destruyó completamente el templo, y fue el único que dejó el muro de los lamentos. La historia cuenta de que eran ríos sobre las calles, mujeres amamantando, niños muertos amamantando muertos con sus madres, mujeres embarazadas, les abrieron los estómagos y les sacaron sus niños. O sea, fue algo bastante atroz lo que hicieron en ese tiempo. Entonces, no sé, ¿estamos bien, hermana Alicia? Sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? De hecho, el versículo que estaba diciendo ustedes se encuentra en Ezequiel 12:15, donde dice: y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra. De Amén. hecho, hay un programa, si se meten a buscar, donde dice patrocina a un judío, de que todo el pueblo está regresando. Sí. Ustedes saben que el pueblo judío es un pueblo muy bendecido por Dios. Tan bendecido es que ellos han estado dando dinero para, para hacer el candelabro. Si ustedes ven, el candelabro lo tienen hasta como en una cúpula. Ya pesa una cantidad bárbara porque es de puro oro. Y ellos se han estado apercibiendo. Eso es lo que dice el hermano Daniel, es verdad. Tanto para la gente que regresa, para la gente, para la construcción del templo, para todo lo que Israel necesita, para cuando ya digan, vamos a empezar a instituir los sacrificios y todo eso. Y es un pueblo bastante, donde ellos ponen un negocio, ahí fructifican, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cómo estamos, faltan 15 minutos. En los sellos vamos a ver en el primero, ¿verdad? Que sale el sello
que aparece el caballo blanco, que es el anticristo, se le dio supuestamente una corona porque va a gobernar, pero él lleva un arco sin flechas. ¿Por qué? Porque él va a poner paz. Entonces él no va a guerrear supuestamente los 3 años y medio. El segundo es el caballo bermejo o el rojo, que es la guerra. Para muchos escatólogos dicen de que en esa guerra se va a la guerra de Ezequiel 27 y 28, que es Gog y Magog. Hay dos Gog y Magog, el de Ezequiel 28 y 29 y también de Apocalipsis 20. Después, producto de la guerra, ¿verdad? De esta, viene la parte económica donde va a haber demasiada hambre, la gente no va a poder, pues pagar sus alimentos, ¿verdad? Por eso dice 2 libras de trigo por un denario. Un denario era lo que ganaba la gente un día y ya no se va a poder ni siquiera eso. Entonces, en este sello va a haber mucha hambre en el tiempo de la tribulación. Después viene el caballo amarillo, que es la muerte. Mucha gente por hambre va a morir, por las guerras va a morir. Aparte que el nuevo orden mundial está pidiendo que la gente, o sea, están tramando, como en el caso del COVID, mucha gente murió porque quieren reducir la población, ¿verdad? Entonces, eso es parte de. En el quinto sello se menciona, ¿verdad?, de que toda la gente que ha venido muriendo en el tiempo de la tribulación a causa del evangelio, ellos van a estar debajo del trono de Dios. Todavía ellos no van a disfrutar ni del tribunal de Cristo, ni la boda del Cordero, porque dice, y espérate un tantito más, parafraseando, porque falta todavía que lleguen parte de tus consiervos. La gente que muera porque no se va a poner la marca, va a quedar también ahí a la espera. Entonces, ese es el quinto sello. El sexto viene hablando de un gran terremoto, una gran devastación. Ciertos geólogos dicen de que sería un terremoto como de 11 o 13 grados, ¿se imagínense? Si nosotros con 6, 7 tratamos de ver cómo sobrevivir, los nervios, lo que fuera, para ese entonces va a ser algo fuerte. Y después, el último sello viene hablando, ¿verdad?, de que se van a aparecer los otros juicios, que son las trompetas. Quiero dejar algo claro. Los sellos, no había nadie que abriera los sellos, solo Jesucristo. Si usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, solo Jesucristo podía abrir ese sello. Y al punto, los sellos fueron dados por las 4 criaturas vivientes. Todo lo que son las trompetas y las copas son dadas por los ángeles, pero los sellos fue Jesucristo que lo abrió, y lo que es el desarrollo fueron dados por las 4 criaturas vivientes. Vienen los juicios de las trompetas, ¿verdad? Ya es parte de la naturaleza, donde viene granizo, cantidades, tamaños enormes de granizo, lo que van a ver. Va a llover fuego sobre la tierra, las montañas en llamas, los animales en el mar, la tercera parte va a morir. O sea, van a haber acontecimientos básicamente naturales. El sol, la luna, las estrellas, los demonios estos que son como langostas que hablan en la quinta trompeta, los jinetes sobre la gente. Estos jinetes vienen ya hablando de lo que es Armagedón, cómo se va preparando Armagedón, porque todo Dios lo va anunciando y en la sexta trompeta se menciona. Y después, ¿verdad? Cuando viene y empieza a dar en la séptima trompeta, cómo están explicando de que viene en la venida de la segunda venida de Cristo, y va a venir la ira de Dios sobre las copas, donde Dios va a mandar a anunciarle al sol que queme a los habitantes de la tierra.
Si imagínense con estos calores, no aguantamos, imagínense cómo va a estar el sol, que supuestamente va a dejar de funcionar y cómo después va a pedir Dios de que queme a los habitantes de la tierra y la gente va a estar más molesta por lo que va a acontecer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no, o sea, en ese tiempo ni se va a mencionar Dios. Los últimos 3 años y medio, de acuerdo a todo lo que es este panorama, en la segunda parte son las bodas del Cordero, terminando el tratado de paz, el dragón, que es el diablo, va a ir en contra de Israel. Israel, Dios lo va a guardar. Según escatólogos, creen que lo van a guardar de acuerdo a una profecía en Isaías 62, creo, que dice que van a estar guardados en Petra. Entonces, es una cantidad grande. Y es ahí donde se menciona en el capítulo 12 lo de la mujer y lo del dragón. Pero como Dios lo va a guardar, el dragón se regresa y va a hacer alianza con el anticristo, que es la bestia, y se van a ir contra, ¿cómo se llama este? Se va a ir contra los 2 testigos y los 144,000. Van a haber 3 ayes. El primer ay va a ser para los moradores de la tierra por los juicios de las trompetas. Eso lo vemos en Apocalipsis 8:13. El segundo ay, Apocalipsis 11, cuando matan a los 2 testigos y Dios los resucita después de haberlos puestos. El anticristo lo que hace, o la bestia en ese entonces, los mata y los pone en la plaza muertos. Y después cómo Dios los resucita. Es algo increíble. Eso es un ay, el segundo. Y el tercer ay es como la mujer que es Israel será perseguida por el dragón. Va a haber la marca de la bestia. Hermanos, hoy por hoy se habla de la marca, que va a ser un grano de arroz puesto ya sea en la frente o en la mano derecha. No puede ser en la mano izquierda porque acuérdese que la mano izquierda es símbolo de impureza, tanto para judíos como para árabes. Entonces va a ser en la mano derecha o en la frente. Hoy por hoy han hecho exámenes, han hecho de todo, pero la primera copa va a ser úlceras. ¿Y por qué las úlceras? Va a ser, según científicos creen que cuando se pongan la marca o el arrocito, eso tiene unos componentes de arsenio y otros químicos que lo que hace en el cuerpo es producir úlceras. Y es ahí donde empieza la primera copa y así sucesivamente. La marca no es dinero, pero va a haber como el tamaño de un arroz que se va a implantar en el cuerpo de uno y ahí usted va a ver, o la persona en ese entonces, lo que es la parte de salud, usted va a poder pagar, no va a haber ni tarjetas de crédito, no va a haber efectivo, todo, usted va a ir al súper, compra, pasa el carrito y ya le descuentan su cuenta. Y hay videos así, ¿verdad? Entonces, se los puedo compartir también, no sé si creo que por la plataforma. Vienen los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué pasa con el mensaje de los 3 ángeles? Como en los 3 años y medio, al terminar, matan a los 2 testigos y matan a los 144,000, que son los asignados por Dios para predicar, ya no va a haber nadie que predique. Nadie. ¿Y quién cree usted que va a hablar? Los ángeles. El primer ángel va a predicar la palabra y va a hablar a todo el mundo, va a andar pregonando, ¿verdad? De que él va a predicar, de que no le hagan caso al anticristo y ellos van a tratar de que la gente se salve. El segundo ángel va a aparecer diciendo, Babilonia la Grande ha caído, Babilonia la Grande ha caído, que es todo el régimen religioso que va a tener el falso profeta. Vamos a ver la otra semana en
qué papel tiene el falso profeta y qué va a hacer con el anticristo. Entonces, en la segunda parte o los últimos 3 años y medio, se van a ver parte de las trompetas, las copas de la ira, cómo cae Babilonia la Grande y los mensajes de los 3 ángeles, los ay y la Marta. Es el lloro y el crujir de la humanidad porque va a estar la gran tribulación. Es un momento muy triste porque aquella persona que no se deja poner la marca va a morir. Y va a ser controlado por el anticristo. O sea, la persona no va a poder tener tranquilidad porque va a estar siendo, ¿cómo le puedo? Monitoreada en redes, en todo. ¿Por qué cree, por ejemplo, que los correos electrónicos es parte de, el WhatsApp, todas las redes sociales es parte de, usted le pone, acepta todas las condiciones, a veces uno ni las lee, y son un montón de condiciones que usted, la gente de las redes sociales se hace dueño de toda esa información, donde vive, con quién vive, su dirección, su número de teléfono, todo, hasta las cuentas bancarias pueden llegar a tener. Entonces, vemos que durante la segunda parte de la tribulación, en la tierra va a suceder esto y en el cielo vamos a estar en las bodas del Cordero. Ya les expliqué un poco lo que es Armagedón y el montón después de cuando viene Jesús con la iglesia y con los ángeles, dice que salen un montón de gente de la gran tribulación. No, o sea, toda la gente en el cielo se va a reconocer. En el capítulo 7 de Apocalipsis habla de que aparecen los 144,000, pero en el 14 ya aparecen en el cielo con arpas, cantando un cántico que solo los 144,000 saben. ¿Por qué? Porque son únicos. Entonces, ellos se van a reconocer por arpas. Los 24 ancianos se van a reconocer por las coronas. ¿Y quiénes son los 24 ancianos? En la iglesia junto con Israel. ¿Quiénes son los que tienen palmeras en sus manos o palmas en sus manos? Son los que salen de la gran tribulación. O sea, va a haber un cambio, va a haber gente vestida, vamos a estar todos con nuestra vestimenta blanca, pero vamos a ser reconocidos de acuerdo de dónde fue y qué fue lo que usted hizo. ¿Verdad? Entonces, vemos acá lo que son los juicios de Dios. La primera copa, que son las úlceras, la segunda, el mar en sangre, ahí van a morir todos los animales que están en el mar, los ríos, el sol que va a quemar a los habitantes de la tierra, el trono de la bestia también es quemado, es la quinta copa, el río Éufrates se seca para que pueda dar inicio a Armagedón, y el aire que va a ser también tocado, y el terremoto, y va a caer granizo. Viene la segunda venida de Cristo y ya para finalizar así rapidito viene el juicio de las naciones que les comentaba que va a poner Cristo sus pies sobre el monte de los olivos y va a separar las ovejas de las cabras. Viene el milenio, 1000 años va a gobernar Cristo junto con la iglesia y también va a estar Israel gobernando con Cristo. Israel siempre va a aparecer y siempre va a estar trabajando a la par, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios. Satanás será atado por 1000 años, va a ser atado, y el anticristo y el falso profeta, apenas termine Armagedón y venga la segunda venida de Cristo, van a ser tomados y van a ser lanzados al lago de fuego. Hermanos, yo les voy a compartir un link. Ya está el primer estudio de lo que es el tormento, que es el infierno. Si usted quiere saber un poco más del infierno, la ubicación y las características, ya lo pueden ver. El lago de fuego, no, la Biblia no menciona dónde va a estar. Sí menciona que el infierno tiene lugar, pero el lago de fuego no.
Y el lago de fuego es el que tiene eternidad. El infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, el falso profeta y el anticristo van a inaugurar el lago de fuego. Pasa el milenio, viene Gog y Magog de Apocalipsis 20 y Satanás será suelto. Y es ahí donde dice la palabra que se va a ir como la arena del mar, un montón de gente, porque va a plantar lo mismo, egoísmo, envidia, altivez, sed de poder, y todo lo que hoy por hoy Satanás hace, también lo va a hacer. Entonces, Satanás será suelto con todos sus secuaces, con todos sus demonios y sus huestes de maldad, va a salir del abismo y es ahí donde se va a buscar a la humanidad y se va a ir como la arena del mar, donde Cristo viene y los fulmina a todos los que se vienen contra él. Dice que va a caer fuego del cielo. Ese es Gog y Magog de Apocalipsis. Y luego viene el juicio del gran trono blanco. Se dice que es trono blanco porque el trono que Dios, cuando Juan sube, se menciona en Apocalipsis que es un trono que se ve como color esmeralda, se ve, hay eh, blancura, hay también partes doradas, diferentes colores, pero el juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación, un trono de condenación donde se abrirán los libros, se abrirán rollos y los libros de la vida de la gente donde va a pasar, por ejemplo, quién hizo fulanito desde que hizo la maldad, hizo esto, 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 esto. Dios es un Dios justo y Dios te va a decir qué fue lo que hiciste bien, qué hiciste mal, pero por qué vas a condenación. Y ahí es donde dice que los ángeles los van a agarrar y los van a lanzar al lago de fuego. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus demonios, pero como la humanidad no quiso seguir a Cristo, entonces todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La palabra dice que al lago de fuego será lanzado la muerte, el Hades, que es el infierno, los que no están inscritos en el libro de la vida, Satanás y sus demonios. Y ya el anticristo y el falso profeta estuvo. Entonces, después de todo esto, viene la eternidad. Baja la Nueva Jerusalén, hay dos posiciones, uno dice que va a estar en el milenio y otro dice que después del juicio del gran trono blanco, porque se menciona que la Nueva Jerusalén baja cuando ya está la boda del Cordero. Otra posición dice de que como nadie se va a enfermar durante los 1000 años y nadie va a morir, dice que va a comer de las hojas del árbol de la vida que tiene la Nueva Jerusalén. Entonces, hay una posición que dice que la Nueva Jerusalén va a estar en el milenio o va a estar al final, ya en la eternidad. Según cálculos en la Biblia, la Nueva Jerusalén es un tamaño que usted toma Estados Unidos, México y creo que parte de Canadá. Ese es el tamaño, es como un cuadrado, es grande. Y es ahí donde Dios ha buscado morada. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, me voy y regreso y voy a buscar morada? La nueva morada es la Nueva Jerusalén. Entonces vamos a poder entrar, vamos a poder estar ahí y vamos a poder adorar a Dios en la Nueva Jerusalén. Vamos a vivir eternamente, hermanos. Y es ahí donde nosotros es donde debemos de apuntar, vivir eternamente. Con esto tenemos ya lo que es eh, el panorama. No sé si tienen más preguntas. Ay, ¿cómo paro esto? ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Si no, pueden escribirla, me los pueden mandar, se las puedo contestar, ¿verdad? Esto es siempre importante que nosotros estudiemos Apocalipsis con lo que va a acontecer.
no dejarlo de estudiar por miedo, sino por lo que va a acontecer. Así que mis hermanos, este es el panorama, un amplio de lo que es Daniel Apocalipsis. La otra semana vamos a estudiar el personaje del anticristo y del falso profeta. Es un dúo, el dúo dinámico le llamo yo, que va a trabajar en la gran tribulación. Así que mis hermanos, ha sido un gusto. Si tienen alguna pregunta o algo así, me las hacen llegar. Voy a postearle unos videos en la plataforma para que usted lo pueda tener y así nosotros, para que ustedes tengan mayor amplitud. Así que si gusta, oramos para despedirnos, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendecimos, alabamos tu nombre, papá. Gracias por tu palabra, por lo que nos estás instruyendo para seguir adelante y para lo que va a pasar. Señor, ayúdanos a ser apercibidos de las cosas, de los acontecimientos, de las noticias, porque pronto estás presto a llegar y que tanto mis hermanos, sus familias, sus hijos, toda su casa sea salva en el nombre de Jesús, que podamos verte ese día glorioso, Señor. Permítenos siempre servirte, permite, Señor, que siempre estemos a favor tuyo, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos tu norte. Gracias, Señor, y bendice los sueños de mis hermanos, que ellos puedan descansar y mañana puedan estar con sus fuerzas renovadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Buenas Amén. noches. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Dios les bendiga. Buenas noches, Señor los bendiga a Amén. todos.